Hola chavos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de superficies secundarias. La clase pasada hablamos un poco sobre superficies primarias. Definimos que eran tres, que eran los alerones, el rudder y los elevadores. Vimos la función de cada uno de ellos y la ubicación. Hablábamos que los alerones nos servían para hacer el movimiento de alabeo, el elevador para el cabeceo y el rudder para la guiñada. Aquí tenemos una pequeña tablita que resume justamente el movimiento que vimos, los movimientos que vimos la clase pasada y las superficies que lo movían. Alerón, el movimiento de alabeo alrededor del eje longitudinal. El timón de profundidad o elevador es el movimiento de cabeceo y un eje de rotación transversal. El timón de dirección o el rudder es el movimiento de guiñada alrededor del eje vertical. La cuestión de estabilidad la veremos después cuando entre ese tema. Ahorita no le prestes mucha atención a esa columna. Ok, cuando empezamos a hablar de superficies, yo les comentaba que las superficies primarias son las mínimas que debe tener un avión. Si el avión no tiene alguna de las superficies primarias, el avión no puede volar. O el vuelo sería muy difícil o muy limitado. Para que el avión pueda volar de forma correcta ocupa las superficies primarias, pero para poder agregarle más maniobrabilidad, poder realizar más y mejores maniobras, giros, ascensos, descensos, más controlados, más seguros, los aviones cuentan con lo que se llaman las superficies secundarias. Estas no importa si el avión las tiene o no. Hay aviones que no tienen superficies secundarias, hay aviones que tienen una, hay aviones que tienen dos, hay aviones que tienen un montón, tienen varias. Estas superficies nos van a permitir a nosotros darle más movimientos o controlar de mejor forma ciertos movimientos del avión. Una definición formal que pueden encontrar en libros sobre las superficies secundarias es que son aquellas que modifican el levantamiento de la aeronave. Más que otorgar movimientos o estabilidad, modifican, alteran el levantamiento del avión. Nosotros vamos a ver algunas, no las vamos a ver todas porque sí hay varias. Nos vamos a enfocar en lo que son los flaps, los slats, los spoilers, los trim tab, los winglets y las reversas. Pero todavía hay otros. Están los delta fin, están los generadores de vórtice. Todavía hay otras superficies. Empezamos con los flaps, siendo quizás las superficies secundarias más importantes, más relevantes. Incluso estos ya podrían entrar en el grupo de las superficies primarias. Hoy en día ya es raro encontrar un avión que no tenga flaps. Más que nada aviones de tamaño mediano a grande. Aviones pequeños, aviones ultraligeros. Todavía encuentran aviones que no tengan ese tipo de superficies. Pero ya aviones comerciales, aviones ejecutivos,
ya es muy común que todos tengan ese tipo de superficies, los flaps. ¿Qué es un flap? Un flap va a ser una superficie móvil que se encuentra en la parte interior del borde de salida. Así como el alerón se encuentra en la parte exterior del borde de salida, en la parte cercana a la punta del ala, el flap se va a encontrar del otro lado, en la parte interior, pegada o muy cercana al fuselaje, pero siempre en el borde de salida. ¿Por qué los flaps tienen mayor relevancia que las demás superficies? Una importancia tan grande como las superficies primarias. La función del flap es aumentar la sustentación del avión cuando éste vuela a velocidades bajas. Nosotros vimos ya cuando hablamos de levantamiento que la velocidad y el ángulo de ataque son factores para generar levantamiento sobre el avión. Entre más rápido vaya el aire, el flujo de aire, mayor va a ser la diferencia de presiones que existe entre el extrados y el intrados, y mayor levantamiento general y el avión asciende más rápido. Para poder despegar, el avión ocupa cierta velocidad, cierto levantamiento para vencer el peso del avión y poder levantarlo, como lo vimos con las leyes de Newton. Debido a las velocidades a las que necesita de repente un avión para poder aterrizar o despegar, la cuestión del frenado o la cuestión del tamaño de pista no son las necesarias para que el avión llegue a esas velocidades. O el impacto con el que llega el avión, el impacto que se genera con el avión a esas velocidades es muy grande para que el tren de aterrizaje lo soporte. Entonces, para reducir ese impacto, poder aterrizar en pistas un poco más pequeñas, poder tener un ascenso, un descenso más controlados, tenemos que ir a velocidades un poco más bajas. Pero aquí hay un problema. A velocidades bajas, menor levantamiento y quizás el avión se nos pueda caer. Llegó alguien y se le ocurrieron los flaps. El flap nos va a permitir viajar a esas bajas velocidades donde el avión no generaría ese levantamiento necesario, porque el flap lo va a generar. Podremos generar más sustentación, más levantamiento a velocidades un poco más bajas a las que el ala originalmente está diseñada. En la imagen ustedes ven dos tipos de aviones. Uno es un ala alta, el otro es un ala baja. En el ala alta tenemos la parte de flaps. Aquí, la parte roja. En el ala baja, como les comentaba, se encuentra cercana al fuselaje, en el borde de salida, la parte roja. Y estos solo tienen un movimiento. Estos no se mueven arriba hacia ni abajo, ni derecha, ni izquierda como las superficies primarias. Estas solamente se mueven hacia abajo. Los flaps solo se pueden mover hacia abajo en ciertos ángulos. A diferencia de los alerones y del elevador y del rudder, que se mueven libremente en cierto rango,
0, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5, así hasta su tope, tanto derecho como izquierda. Los flaps están diseñados para moverse únicamente a ciertas posiciones. Generalmente son entre 3 y 5 posiciones, depende del modelo del avión. El flap, cuando se encuentra arriba, que se encuentra en su posición normal, que es el ángulo cero, junto con el ala, como lo ven en la imagen de aquí arriba, que dice flaps arriba. Los tenemos, entre comillas, desactivados, es el ángulo cero. Cuando un piloto necesita activar los flaps, según la velocidad a la que viaje y el levantamiento que necesite, a través de una palanca, de un switch en cabina, dependiendo del avión, selecciona a qué ángulo lo quiere. Pero, como les comentaba, no puede ser al ángulo que se nos dé la gana. Tiene que ser uno en específico. Pueden ser 15 grados, pueden ser 30, pueden ser 40. Estos grados que ven en pantalla son los más comunes. Un flap puede estar a 0 grados, a 15 grados, a 30 grados, a 40 grados. Nada más en esas 4 posiciones. No puede estar a 12, no puede estar a 25. Y ay, no me equivoqué, muévelo a 26. No. Son nada más 3, 4 o 5 posiciones, 5 grados, los que generalmente se le colocan a un avión. Esto porque cada una de estas posiciones va a generar un cambio considerable en el levantamiento que ocupa. Para poder mantener un sistema más seguro, que no se vaya a mover el flap de forma sorpresiva y genere un levantamiento indebido y ocasione un accidente, y por la forma en la que trabaja el sistema hidráulico. Cuando vean sistemas en aeronaves que se meten en los sistemas hidráulicos, van a ver que esos trabajan con presión y necesitan ciertas bombas hidráulicas y mueve varios sistemas, entre ellos el sistema de flaps. A diferencia de los alerones y las superficies primarias que se mueven a través de cables, los flaps se mueven con un sistema hidráulico. Metemos un líquido, un aceite hidráulico a presión que permite que los flaps se muevan. Para que este sistema funcione necesitamos meterle presión al tanque de hidráulico. Necesitamos mantener esa presión, que no haya fugas y los motores nada más van a funcionar a ciertos puntos, que son las posiciones a las cuales funciona un flap. Entonces el piloto solo puede escoger 0 grados, que son flaps arriba, o flaps abajo a 15 grados, a 30 grados, 40 grados, a las posiciones ya establecidas que tenga cada modelo de avión. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Vale. Ok. Lo que les comentaba ya lo pueden ver en pantalla. Los flaps se deflectan hacia abajo, siempre hacia abajo. No hay flaps hacia arriba. De forma simétrica. Esto es igual que el elevador, por ejemplo. Los flaps de ambos lados se tienen que mover exactamente al mismo tiempo. Se tienen que mover exactamente a la misma posición. No podemos mover uno a 15 grados y el otro a 30, porque el de 30 va a generar más levantamiento y ocasionaría un alabeo. Un ala generaría más levantamiento y generaríamos un movimiento de alabeo, que eso no es el objetivo de un flap. Entonces, los flaps se tienen que mover exactamente al mismo tiempo y exactamente a la misma posición.
Una de las labores de los técnicos de mantenimiento dentro de los mantenimientos programados, de los servicios programados, es justamente verificar, una, que el flap funcione, que el sistema hidráulico esté bien, y dos, que se muevan al mismo tiempo y a la posición deseada. Hacen varias pruebas donde le ponen, a ver, 15 grados, y ya los activan y verifican que se muevan al mismo tiempo, que lleguen a los 15 grados al mismo tiempo y que justamente lleguen a esa posición. Ok, no, llegaron bien, ahora a 30 grados, ahora a 40. Y así a cada una de las posiciones. Si alguno de ellos se tarda en llegar, que se atore o el movimiento es muy lento o se mueve más de lo debido, ya hay que hacer ciertos ajustes en el sistema de flaps para contrarrestar esto y calibrar estas superficies. El piloto, les repito, lo controla desde cabina. Puede haber una palanca, puede haber un switch, un pequeño interruptor donde ya vienen los grados establecidos. Ya a ellos se les enseña que a ciertas velocidades hay que usar cierto ángulo, ciertos grados, cierta posición. Ya todo dependerá de las condiciones climáticas, de las condiciones del avión y incluso hasta de la prisa que tenga el piloto. Ok. ¿Cómo funciona un flap entonces? Recordemos el perfil alar como un alerón. Un perfil alar. Al igual que el alerón, que el elevador y que el rudder, el flap va a ser el borde de salida, va a ser esta parte. Cuando el piloto activa el flap, flaps abajo, va a pasar lo mismo que en las superficies primarias. Se va a mover el borde de salida y va a generar más curvatura en el ala. Más curvatura permite más levantamiento. El aire viaja más rápido entre más curvo sea. Viaja más rápido y se genera más levantamiento. Entre más grande sea el ángulo que forma el flap, 15, 30, 40 grados, más curvo va a ser el ala y más levantamiento va a generar. Cuando el piloto regresa los flaps a cero, está regresando al flap a su posición original, a esta de acá, y ya tenemos el perfil alar normal, el original, el que está por diseño, y ya el avión vuela con su levantamiento normal. Aquí visto en forma de gráfica, por ejemplo, recordemos la gráfica de coeficiente de levantamiento y ángulo de ataque. Recordemos un poco que el ángulo de ataque, entre mayor sea el ángulo de ataque de un perfil alar, mayor va a ser el coeficiente de levantamiento, más levantamiento se va a ir generando. Todo esto hasta que llegamos a un ángulo de ataque crítico, donde ya va a estar lo suficientemente inclinado para que este levantamiento se rompa, el flujo se vuelva caótico, turbulento, y la capa límite ya no genera levantamiento, sino pérdida, y el avión empiece a caer. Un pequeño recordatorio de los temas que habíamos visto antes, que tiene que ver con los flaps. La línea negra, esta de aquí, simboliza un experimento con un flap retraído. El flap retraído, el de aquí abajo. El perfil alar tiene su forma original.
Y conforme nosotros movemos el ángulo de ataque hacia arriba, el levantamiento, el coeficiente de levantamiento va a ir aumentando, 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 hasta llegar al crítico y entrar en pérdida. Supongamos que un avión tiene que despegar. Empieza su carrera de despegue y llega a una velocidad y a un ángulo de ataque que genera, por ejemplo, llega a este punto de ángulo de ataque que genera un levantamiento, que es este circulito. Y el avión despega, ¿no? Ahora supongamos que el avión se encuentra con una pista más pequeña, donde a la velocidad a la que va, corre el riesgo que la pista no le alcance. Es muy pequeña. El riesgo existe. No significa que me voy a despistar, me voy a salir si lo intento. Existe el riesgo y es algo grande, ok. La pista es algo pequeña. ¿Qué puede hacer un piloto, por ejemplo? Tiene que ir a una velocidad más baja para darle, ¿cómo se llama? Más tiempo en pista para poder levantar el avión. O en casos donde no pueda, por ejemplo, darle el ángulo de ataque necesario, un ángulo de ataque alto, para generar un levantamiento alto, el piloto necesitaría meter los flaps. Extiende un flap, bueno, los dos flaps, le da más curva al ala, y el aire genera más levantamiento. Si yo activo un flap y meto un ángulo de ataque más bajo que el que metí acá en este circulito, o una velocidad más baja, y me muevo, por ejemplo, acá, a este punto de acá, a este círculo de acá, a un ángulo de ataque más bajo, como comento, o a una velocidad más baja, ya no generaré el levantamiento marcado por la línea negra, sino un levantamiento marcado por la línea roja, la línea del flap extendido. Si se fijan, estoy generando ahora más levantamiento a una velocidad más baja, a un ángulo de ataque más bajo. Todo gracias al flap que genera una curvatura más pronunciada y eso me genera más levantamiento. En este punto de aquí, el más bajo, yo puedo ir más despacio, duro más tiempo en pista, puedo usar pistas un poco más pequeñas porque no llego tan rápido al final. Puedo moverme en situaciones donde no pueda yo mover mucho, no pueda aumentar mucho el ángulo de ataque. Lo necesito mantener bajito. Nada más activo un flap y a ese ángulo bajito, a esa velocidad baja, yo genero más levantamiento. Y así puedo despegar sin problema. Este levantamiento, si no tuviera los flaps, tendría yo que generarlo con una velocidad más alta o con un ángulo de ataque más alto, que como les digo, hay veces que no se va a poder. Si queda claro este punto. ¿En qué punto? En todo. Ok, dime.
Creo que estás confundiendo inclinación con ángulo de ataque. Ok, voy a borrar esto aquí. Ok, para que un avión genere levantamiento necesita o hay dos factores que influyen de gran forma. La velocidad y el ángulo de ataque. Como podemos ver en la gráfica, entre mayor sea el ángulo de ataque, entre más me vaya yo a la derecha en la parte de ángulo de ataque, más grande va a ser el coeficiente de levantamiento. O sea, más levantamiento voy a generar yo. La línea negra, esta de aquí, es el comportamiento normal de un perfil. Imagina un perfil que no tiene flaps, que siempre mantiene su forma original. Este va a ser el comportamiento, la línea negra. Entre más levantamiento quiera generar yo, tengo que aumentar el ángulo de ataque o tengo que aumentar la velocidad. Hasta ahí no hay hasta ahí no hay dudas. Mayor levantamiento, necesito más velocidad o más ángulo de ataque. Todo va normal. Pero habrá ocasiones donde los pilotos no pueden ir muy rápido. Cuestiones de viento, cuestiones de tamaño de pista, una que otra, de repente, por ejemplo, en cuestiones de emergencia, donde no le puedes meter mucha velocidad a las llantas porque hay una falla. Por X y razón, va a existir situaciones donde el piloto no pueda ir a esas altas velocidades. Tenga que bajarle un poco a la velocidad. Pero en un ala normal, seguimos a la línea negra, un ala normal, si bajamos la velocidad, el levantamiento se va a hacer menor, el peso del avión nos va a ganar y podemos o bajar muy rápido, de forma muy brusca, o el avión se nos puede caer. También habrá situaciones donde el ángulo de ataque no lo va a poder subir el piloto, no lo va a poder aumentar, no va a poder inclinarlo el perfil completo. Entonces va a tener que volar a ángulos de ataque pequeños. En la gráfica, con un ángulo de ataque pequeño, estando por este lado, por ejemplo, que es chiquito, el ángulo de ataque, yo tengo coeficientes de levantamiento, yo genero poquito levantamiento, a comparación de este lado, bueno, de este lado de acá, que genero más levantamiento porque tengo ángulos de ataque más altos. Hasta ahí todo claro. Sí. Entonces, en esas situaciones donde el piloto no pueda viajar a velocidades altas o no puede extender mucho el ángulo de ataque, el piloto mete los flaps, los extiende. El flap entonces pasamos de esta figura, que es la figura normal, que es la línea negra, pasamos a la figura de arriba. El flap va a torcer el borde de ataque del perfil. Si te fijas, se genera una curvatura más pronunciada. Aquí atrás se genera una curva más pronunciada. Y esa curva va a generar mayor levantamiento. Esa curva va a generar que el avión, más bien que el aire viaje más rápido por el extra 2 y se genere más levantamiento por la diferencia de presiones. Entonces, con un flap retraído, que es la línea negra, si yo tengo que volar a un ángulo de ataque pequeño
o a una velocidad pequeña que estaría de este lado, con el flap retraído o un avión sin flap, yo generaría el levantamiento que estoy marcando con el círculo. Pero si yo quiero generar más levantamiento sin aumentar la velocidad y sin aumentar el ángulo de ataque, lo único que me queda es extender el flap. Lo extiendo, genero más curvatura y en este mismo punto de velocidad y ángulo de ataque yo no los aumenté, yo los dejé igual, nada más extendí el flap. Genero más levantamiento y subo a lo que es la línea roja. Yo genero más levantamiento sin tener que aumentar el ángulo de ataque, sin tener que aumentar la velocidad del avión. Todo gracias a que el flap aumentó la curvatura del ala y eso aumenta el levantamiento por la diferencia de presiones. Digamos que de cierta forma yo estoy aumentando la velocidad del aire sin aumentar la velocidad del avión. Yo lo mantengo a la misma velocidad de movimiento, pero el aire se tiene que mover un poco más rápido por la curva extra que yo le metí al ala. Esa curva extra, esa velocidad extra en el aire, me genera más levantamiento, sin alterar mis condiciones de ángulo de ataque ni de velocidad del avión. Si queda más claro. ¿Sí? Seguro. ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, ¿cuál es la importancia antes de pasar a los tipos? ¿Cuál es la importancia justamente del flap? ¿O en qué momento se ocupa un flap? El flap se va a emplear de mayor forma en aterrizajes y en despegues. En aterrizajes es el ejemplo que he estado usando. Cuando el piloto tiene que emplear un tamaño de pista un poco más pequeño, por ciertas situaciones tiene que viajar a bajas velocidades, emplea los flaps para generar el levantamiento necesario y poder ascender. En el aterrizaje, cuando el piloto se va acercando al aeropuerto, que está haciendo su maniobra de aproximación al aeropuerto, que va llegando, por la velocidad que trae el avión, de forma normal, de la velocidad crucero, si el avión impacta la pista con esa velocidad crucero, puede dañar el tren de aterrizaje. Es una fuerza muy grande por el peso que tiene el avión. Entonces, el avión cuando empieza a descender, que se está acercando al aeropuerto, tiene que bajar la velocidad para que la fuerza de impacto sea más pequeña. Lo suficientemente pequeña para que el tren de aterrizaje soporte ese impacto. El impacto al cual está diseñado. Si el piloto empieza a bajar la velocidad cuando está bajando el avión, si se pasa, va a generar menos levantamiento y el avión se le puede caer o va a empezar a bajar más rápido, cosa que el piloto no quiere porque tiene que llevarlo controlado, tiene que ir lento, tiene que llevarlo así despacito. Entonces, cuando empieza a descender, que ya está cercano a aterrizar, extiende los flaps y eso le permite bajar la velocidad al punto que él quiere.
Para no llegar tan rápido a la pista, el flap lo mantiene en el aire por el levantamiento extra que genera y así el piloto puede llegar de forma suavecita a la pista. Los que ya hayan volado así en cualquier tipo de avión comercial o ejecutivo, no sé si se hayan dado cuenta, o si no la próxima vez que vuelen, fíjense en el aterrizaje. Hay pilotos que al momento de aterrizar se siente el impacto. Ustedes sienten como un pequeño golpe. Y hay otros pilotos que no se siente nada. El aterrizaje es totalmente suavecito, como si aterrizara en mantequilla. Hay vuelos donde el aterrizaje lo van a sentir un poquito, cuando toque tierra van a sentir un poquito más fuerte el impacto. Si los va como a agitar un poquito. Habrá vuelos que no sentirán nada, o casi nada, porque se siente muy, muy suavecito. Aparte que depende mucho del piloto. Hay pilotos muy bruscos, hay pilotos muy, muy buenos que aterrizan como mantequilla. Depende también de los flaps. Dependen del momento en el que el piloto activó el flap. Si aterrizó bruscamente, si ustedes sienten un pequeño un impacto, es porque el piloto llegó muy rápido a la pista. No activó los flaps al momento indicado o no bajó la velocidad a la indicada para aterrizar suavecito. Si ustedes sienten un aterrizaje suavecito, significa que el piloto llegó con la velocidad necesaria, la velocidad exacta para que el impacto fuera suavecito y pudiera llegar sin mayor problema. ¿Por qué? Porque bajó la velocidad al punto indicado y activó los flaps en el momento indicado para poder frenar un poquito el avión y llegar de forma suavecita a la pista. Ahí lo pueden sentir, igual si se asoman por la ventana van a ver los flaps extendidos. Ese sí se ve muy, muy fácilmente, no hay pierde. Ahora sí, los tipos. Hay muchos tipos de flaps, realmente son varios. Vamos a empezar con los sencillos. Después de las definiciones vamos a ver las imágenes para que quede un poco más claro. El flap sencillo es el más empleado, es una porción del borde de ataque. Así tal cual agarran el borde de ataque, le cortan un cacho y ese cacho es el que se mueve. Listo. Y es como el que venía en la imagen de aquí arriba este. Todo este pedazo de borde de ataque, de salida, perdón, se mueve. Ese es el flap sencillo. El flap de Intra 2 es un poquito más complejo porque ahora no vamos a agarrar todo el pedazo del borde de salida. Solamente agarraremos la parte del Intra 2, la parte de abajo. El último tramo del perfil, lo que es el borde de salida, lo parten a la mitad, dividiéndolo de extra 2 e intra 2. Y lo único que se mueve, que se extiende cuando el piloto lo ocupa, es la parte del intra 2, la parte de abajo. La parte del extra 2 se va a quedar fija, eso no se va a mover, solamente el intra 2 se mueve, se extiende. Ahorita veremos una imagen. Del sencillo y del de intra 2 tenemos el, el flat sub. Estos dos son, en cuanto a diseño, iguales a los dos. Nada más la parte de abajo del borde de salida. ¿Cuál es la diferencia?
En el flap de infrarrojo, la parte de abajo, la parte de infrarrojo, la parte doble, nada más se mueve hacia abajo, nada más gira al ángulo que el flap quiere. En el flap sub, el infrarrojo va a bajar al ángulo que el flap quiere y aparte se va a recorrer un poco, se va a asomar un poco del borde de salida. Baja y se recorre. El flap Fowler es como el SAP, pero baja y se recorre aún más la borde de salida. Se asoma totalmente. Ahorita para que lo vean más claro. Pero el intradós, el SAP del Fowler es prácticamente el mismo diseño. La parte de intradós baja. El SAP se recorre tantito, se asoma tantito y el Fowler se asoma todo. Se sale, se recorre totalmente. Por último, el ranurado y el Kruger. El ranurado es uno muy empleado en la aviación comercial en los aviones grandes, ya en 777, A320, A380, el 787, todos esos ya generalmente tienen flap ranurado. En este flap ranurado, la parte es como un sencillo, pero más largo. Cuando se extiende el flap ranurado, es como el flap sencillo que se asoma, pero este genera una curvatura muy, muy, muy grande. Por ejemplo, si el flap sencillo genera una curvatura así, esta de aquí, el flap ranurado genera una curvatura muy pronunciada. Igual exagerando, ¿no? Si se fijan, es mucho más pronunciada que la del flap sencillo. ¿Por qué se le llama ranurado? Porque si nosotros dejamos esta pieza del flap, esta curva tan grandota, la dejamos así como una sola pieza, esto ya jugaría en nuestra contra. Sería como una pared donde el aire choca y generaría mucha resistencia. Resistencia que obviamente no queremos. Se le llama ranurado porque este pedazo de flap se divide en varias partes, en dos, tres partes. Al dividirse, quedan huecos entre una parte y otra por donde el aire puede pasar libremente y reducimos esa resistencia. Generamos un levantamiento muy pronunciado por la curvatura tan grande, pero al mismo tiempo permitimos un poco el paso del aire para que no se genere resistencia, no se genere la fricción que genera del aire y podamos volar sin tanto gasto de combustible, sin tener que estar venciendo a esa resistencia. El flap Kruger, a diferencia de los demás flaps, no va a estar en el borde de salida, va a estar en el borde de ataque, va a estar del otro lado. Ya no va a estar acá atrás, va a estar aquí. Al igual, es un cacho aquí que se mueve hacia abajo. Genera una curvatura más grande en el borde de ataque y genera un poco más de levantamiento. Vamos a ver unas imágenes para
En la parte de arriba vemos lo que es el flap sencillo. Como les comentaba, es todo el pedazo del borde de salida y este se mueve a los grados que quiere el piloto. Se mueve ciertos grados, 15, 30, 40, a los que el avión está diseñado. Así de fácil. El flap SAP, por ejemplo, no, vamos primero el de intra 2. El flap de intra 2, si se fijan, en la parte del borde de salida, ya no, ya no es la parte, bueno, todo el borde de salida, como en un sencillo, sino que solamente es la parte de intra 2, la mitad de abajo. Este cuando se activa, nada más rota, gira al ángulo que quiere el piloto, que es la imagen que vemos aquí. El flap SAP es como el intra 2, nada más es la parte de abajo, esta parte de aquí. Este rota hacia abajo como el de intra 2, pero al mismo tiempo se recorre hacia atrás. Si se fijan, este pedazo gris de aquí se recorrió de aquí hasta acá. Bajó el ángulo que necesitaba y se recorrió. El de intra 2 no, se mantiene en la misma posición que es esta. El SAP baja y se recorre cierta distancia hacia atrás. El Fowler es igual, solamente que este se va a recorrer totalmente todo este camino hacia atrás. Prácticamente se pone atrasito del extra 2. Se recorre, se asoma por completo. Se inclina, rota en el ángulo que quiere el piloto y se avienta, se echa hasta atrás. Genera más curvatura que un flap de intra 2 y que un flap SAT. Si se fijan, queda como este hueco de aquí. Queda este hueco de acá. En el flap Fowler, ¿no? Se vuelve como una sola pieza. El flap ranurado, como les comentaba, va a generar una curvatura muy grande, muy pronunciada, que nos podría jugar en contra, generando mucha resistencia. Pero, si se fijan, está dividido como en pedazos. Aquí hay un pedazo, aquí hay otro pedazo. Entre estos dos hay un pequeño agujero, una ranura por donde pasa el aire de forma libre y nos evitamos esa resistencia extra. Pero generamos la curvatura que queremos para generar más levantamiento. Y el flap Kruger se encuentra en la parte de adelante, en el borde de ataque. Esta parte negra que ven aquí, nada más baja, se asoma, se vuelve como un perfil narizón. Esto genera mayor curvatura aquí y genera más levantamiento. Se parece mucho a los slats, que es la superficie que sigue. ¿Dudas de los tipos de flaps? ¿Alguien más? ¿Una duda? Bueno,
Los efectos del flap, como ya lo hemos comentado, ya como resumen, van a aumentar de forma significativa el levantamiento. Sí van a aumentar un poco la resistencia, no es mucho comparación del levantamiento. Para eso tenemos también el ranurado, para que este aumento no sea muy pronunciado. No va a ser algo que nos afecte mucho. Es justamente uno de los fines que esta resistencia no afecte mucho. El flap nos va a dar la posibilidad de volar a bajas velocidades sin entrar en pérdida, sin aumentar mucho la velocidad, sin aumentar mucho el ángulo de ataque. Y esto nos va a dar mejoras o puntos a favor, como la necesidad de una menor longitud de pista. Como voy más lento, tengo más tiempo para recorrer una pista. O puedo generar levantamiento de forma más rápida y ocupo menos pista. No necesito tanto recorrido para alcanzar ese levantamiento que ocupo para levantar un avión, para aterrizar un avión. Puedo usar pistas más pequeñas. Aquí tenemos un avión comercial. Estos de acá atrás son los flaps ranurados. Si se fijan, es muy pronunciado. A comparación del ala, si es una cantidad considerable de espacio, si es un tamaño considerable. Pero entre ellos podemos ver unos pequeños huecos. Aquí, acá. Por estos huecos pasa el aire y generamos menos resistencia. Adelante tenemos un flap Kruger, que es este, que está en el borde de ataque. Baja, aumenta aún más la curvatura del avión y genera más levantamiento. Los flaps que tiene Legacy, por ejemplo, ahí en el colegio, el avión pequeñito, son flaps sencillos. Se mueve todo el borde de salida. Los que tiene Cyberliner también son sencillos. Todo el borde de salida se asoma, sale. De los más comunes. ¿Dudas hasta aquí de los flaps? No, bueno, ¿no? Ok. Pasamos a los slats. El slat es una superficie que va a trabajar de forma muy parecida al flap. La idea es la misma, nada más que el slat va a estar ubicado en el borde de ataque. Así como el flap Kruger, el último que vimos que está en el borde de ataque, que se mueve hacia adelante, es como si fuera un slat. Nada más que el slat va a dejar una pequeña abertura. Esta abertura va a canalizar una corriente de aire que va a aumentar un poco su velocidad y va a generar más sustentación. Aparte que el slat va a modificar la curvatura del ala, la va a hacer más curva en la parte de adelante. Esa abertura que deja va a dejar un pequeño espacio abajo donde el aire al momento de pasar va a aumentar su velocidad y le va a ayudar a la curvatura a generar levantamiento. ¿Cuál es el problema de los slats frente a un flap? El efecto del slat
es más pequeño, no es tan fuerte como el efecto que genera un flap. Si a un avión deciden ponerle slat o flap, obviamente le van a poner un flap, porque el efecto que genera, el levantamiento que genera, es mayor al que genera un slat. Pero en ciertas aeronaves, como el Sabreliner ahí en el colegio, la superficie que tienen en el borde de ataque es un slat. Tiene de los dos, tiene un flap y tiene un slat. Con el flap generamos la mayor parte del levantamiento extra y el slat está de apoyo. Genera también levantamiento, pero no a un nivel tan alto como el flap. Es una imagen de un slat en el borde de ataque. Aquí en el borde de ataque. Si se fijan la diferencia del flap Kruger, voy a regresar. No tiene un espacio. No tiene un espacio aquí abajo. Es una pieza. Se vuelve aquí con una pequeña pared. El slat sí tiene este hueco. Este de aquí. Por aquí pasa el aire y genera un poco más de levantamiento. Genera el levantamiento extra. El Sabreliner, repito, es un slat. Si ustedes se asoman a él, pueden ver justamente este hueco, esta ranura por donde pasa el aire. Entonces genera más curvatura y un hueco que acelera el aire. Esa es la función del slat. Parecido al flap, pero con un efecto más pequeño. ¿Dudas del slat? Realmente ya los que quedan son sencillos. No es tan complejo como los flaps. ¿Dudas de este? ¿No? Bueno. Spoilers. No spoilers de película, spoilers de avión, de carro también tienen. O aerofrenos. A diferencia del flap y del slat, el aerofreno lo que va a hacer es generar resistencia. Disminuye la sustentación del avión. Va a ser el contrario al flap, el contrario al slat. Cuando un piloto activa un spoiler, estos que están ubicados en el ala, en el extra 2, en la parte del medio del ala, a la mitad de la cuerda, generalmente a la mitad de la cuerda, justamente en el extra 2 van a encontrar unas pequeñas placas. Estas placas se levantan. Está el perfil. Y aquí en medio una placa se levanta así, así literalmente. Esta placa, cuando viene el flujo de aire, choca aquí y lo convierte en flujo turbulento. Esto ocasiona dos cosas, que la sustentación baje y se genera resistencia en altas cantidades. Generamos mucha resistencia. El uso que más se le da es cuando el avión ya aterrizó. Cuando el avión ya está en tierra, se prenden los spoilers, se levantan los spoilers
Entonces la sustentación ya no tiene nada que ver porque el avión ya no está en aire, está ya tocando tierra. Pero la resistencia va a frenar el avión poco a poco. Los aviones cuando frenan no meten los frenos de las llantas, porque por las velocidades a las que va, el freno se va a fundir. Las temperaturas que alcanza por la fricción son muy altas y puede llegar a fundir un freno. Entonces el primer freno que se le mete a un avión son los spoilers. Dejamos que la resistencia, que la aerodinámica trabaje con estas placas que levantamos y el avión empieza a frenar. Ya que se llega a cierta velocidad, el piloto ya le puede empezar a meter poco a poco los frenos de las llantas para que no se calienten de más y sigan funcionando. Igual se pueden usar los spoilers para, ¿cómo se llama? Para bajar las velocidades en vuelo. Si el piloto siente que va muy rápido, que va a entrar en pérdida, puede levantar un poquito los spoilers, pero poquito nada más. Si los levanta todos, puede generar mucha resistencia y le puede salir mal el asunto. Los levanta poquito, genera resistencia, frena un poco el avión y evita entrar en pérdida. También sirven para los alerones, para el levantamiento que generamos en las alas. Con los spoilers puede alterar ese levantamiento, reduciéndolo y poder controlar de mejor forma un alabeo. Pero el uso principal siempre va a ser en tierra cuando aterrice, como freno, para frenar el avión en tierra. Va a ser la función principal de estos. Para activarlo, el piloto también tiene una palanca en cabina que le permite manejar los spoilers. Hay aviones que los spoilers tienen una sola posición, ahí es activado o desactivado. Quien le pica el botón y el spoiler se levanta totalmente, es la única posición que tiene. Y hay aviones que sí puede controlar el ángulo que tengan los spoilers. 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, hasta el límite, hasta el tope. Las partes negras, que son las que yo les comento, justamente en el Extra 2, generalmente a la mitad del ala, un poquito más atrás, un poquito más adelante. Estas dos placas negras que ven en pantalla se levantan, generan resistencia. Aquí viene el aire, genera un flujo turbulento y generan resistencia que frena al avión. Ahí tenemos una imagen en la vida ya real de unos spoilers. Si se fijan en este avión, van a lo largo de casi toda el ala. Cada una de estas placas es un spoiler. Si se fijan, están totalmente levantadas. Esto prácticamente es un muro para el aire y genera mucha resistencia. Como detalle, esto de aquí abajo es un flap. El spoiler, cuando está abajo, tapa al flap. Aquí están las marcas donde descansa el spoiler. Acá de este lado hay otro flap. ¿Dudas de los spoilers? Eso que fue. Sabes. Pasamos a los trim tabs o compensadores.
Esto de seguro lo han escuchado mucho ya con el ingeniero Segura, con ese Ricardo. Él, digo, en muchos de los proyectos que él ha hecho intervienen con los trim tabs. En español llamado compensadores. Estos van a ser unas pequeñas superficies ubicadas en las superficies principales. Si nosotros vamos al Sabreliner y vamos al Legacy, vamos a ver que en los alerones, en el rudder y en el caso del Legacy, en el elevador, vamos a ver una pequeña plaquita. Vamos a ver la pieza del alerón completa, del rudder completa y del elevador. Y justamente en una parte vamos a encontrar que hay otra plaquita que se puede mover, como si estuviera recortada. Esa pequeña plaquita es el trim tab, es el compensador. Es como si el alerón tuviera un aleroncito así chiquito, el rudder tuviera otro ruddercito y el elevador un elevadorcito chiquito. Este va a actuar, estos trim tabs, esos compensadores van a actuar de forma similar, o más bien de la misma forma que la superficie donde están ubicados. El compensador del alerón va a hacer exactamente lo mismo que el alerón normal, que el alerón original, pero por el tamaño que tiene lo va a hacer en cantidades muy pequeñas a comparación del alerón original. El compensador del elevador, el compensador del rudder, van a hacer exactamente la misma función que el elevador y que el rudder respectivamente, pero en cantidades muy pequeñas en comparación a las superficies grandes. ¿Por qué ponemos entonces compensadores? Como el nombre lo indica, vamos a compensar cualquier variación o cualquier pequeño desnivel que tenga un avión en vuelo. Así cuando sus papás están manejando, o de ustedes quien ya maneje, en, así en la ciudad o en carretera, que sienten que el carro se empieza a cargar hacia un lado o hacia el otro. Los aviones también sufren lo mismo. En vuelo, si un piloto deja el timón de mando, va a sentir que el avión se empieza a cargar hacia un lado. Pero el problema es que los aviones, a diferencia de los carros, no solamente se cargan hacia un lado o hacia el otro, se cargan también hacia adelante. Se empiezan a generar un pequeño cabeceo hacia adelante, un pequeño cabeceo hacia atrás. También empiezan a girar, empiezan a generar una pequeña guiñada hacia un lado o hacia el otro. Los tres movimientos que ya vimos, si un avión el piloto lo suelta, este avión se va a empezar a cargar en cualquiera de esas tres dimensiones, en cualquiera de esas tres, ¿cómo se llama? En cualquiera de esos tres movimientos, en cualquiera de los tres ejes. Para evitar esto y para que el piloto no esté todo el tiempo, por ejemplo, que haya que se empiece a cargar empiece a lavear hacia la derecha, que el piloto sienta que está laveando hacia la derecha, para que el piloto no esté con el timón de mando dándole a la izquierda todo el tiempo, para mantenerlo derechito, porque el piloto se va a cansar, no va a estar ahí torcido el piloto dándole hacia la izquierda para tenerla bien derecho. Ajusta lo que es el trim. El trim se ajusta desde cabina, tiene un pequeño switch, un pequeño indicador. Lo va moviendo poco a poco. Los trims se mueven a través de unos pequeños motores eléctricos que de seguro ya vieron con Segura, por ahí se los debió haber presentado. Si no, cuando regresemos les presento un motor de trim, muy chiquitos.
lo empieza a ajustar, este motor se empieza a mover de a poquito, poquito a poquito. El trim se empieza a mover poquito a poquito, según lo que ocupa el piloto. Y el mismo piloto va a sentir que el avión se pone derechito, se endereza. Ya que el piloto siente que el avión está derechito, deja el trim en esa posición. Ya no tiene que estar él con el timón de mando dándole hacia un lado o dándole hacia el otro. El piloto ya se puede sentar a gusto, cuidando otras cosas, ya viendo el motor, platicando con el copiloto u otras cosas, porque el trim ya está en la posición necesaria para que el avión esté derechito. Esta variación, estos pequeños desniveles, el trim lo puede solucionar. Y así evitamos que el piloto esté todo el tiempo pisando un pedal para mover el rudder, que esté todo el tiempo jalando el timón de mando para que el elevador se mueva, o hacia un lado para que el alerón se mueva. El piloto se va a cansar, el piloto no va a aguantar, va a ser muy incómodo para él. Entonces con el trim nada más lo ajustamos y el avión solito se nivela. Si está el piloto automático, el piloto ya ni se preocupa por ajustar el trim, porque el piloto automático con estas variaciones va ajustando en tiempo real, así en vivo, va ajustando los trim a como el piloto siente el avión, el piloto automático. ¿Dudas de los trim tabs? ¿No? Bueno, casi acabamos. Los winglets. El winglet, también conocido en español como el dispositivo de punta de ala. Ustedes han visto aviones donde las puntas de las alas están dobladas hacia arriba, otros donde las puntas del ala está como dividida, una parte dobla hacia arriba y la otra parte dobla hacia abajo. Por aquí había una imagen. Esta de acá atrás. Este, justamente este doblez que vemos en pantalla, en la punta del ala, uno hacia arriba y otro hacia abajo, esos son los winglets. Siempre van a estar en las puntas de las alas. Generalmente está dobladas hacia arriba, pero hay otras como el que ven en pantalla que es hacia arriba y hacia abajo. Si se fijan parece una pequeña aleta como de tiburón o algún pez y así. ¿Cuál es la función del winglet? Cuando un avión vuela, en la parte de la punta del ala, imaginemos un ala sin winglets, un ala normal. En la parte de la punta, voy a intentar hacer un dibujo. A la punta, ¿no? Acá está el fuselaje. El ala, ¿no? Es un ala rectangular. Aquí está la punta. El aire que llega por el extra 2 y por el intra 2, por arriba y por abajo, en el ala se mueve de forma normal. Pero aquí en la punta, como ya no hay nada que separe al intra 2 del extra 2, el aire que está acá arriba, por ejemplo, que está pegadito a la punta, se puede escapar. Puede decir, ah, mira, aquí hay un espacio. Y por la diferencia de presiones que hay en el intra 2 y en el extra 2, el aire que está aquí abajo se sube, brinca, hace este pequeño brinquito. Los flujos del extra 2 y del intra 2 se mezclan en la punta del ala y generan lo que conocen ustedes como los vértices. ¿Cómo podemos reducir eso? Haciendo la punta más delgadita. Una punta más delgada genera vórtices más pequeños
que una punta más ancha, más pronunciada. Pero aquí hay problemas, aquí hay cuestiones de diseño. El ala así tal cual como está aquí del lado izquierdo, la punta no la puedo recortar, así, ay, pues nomás recórtala, ¿no? Que quede así como esta de aquí. No se puede porque ese no es el diseño original del ala. Alteramos toda la aerodinámica del ala porque alteramos su diseño original. Ah, ok, bueno, no podemos cortarla. Hazla más larga. Aquí le ponemos otro pedazo. Voy a borrar eso. Ponle otro pedazo y ese pedacito sea lo más angostito. Tampoco se puede. ¿Por qué no se puede? Porque de igual forma alteras el diseño original y entre más largo sea un ala, como aquí en la punta también vas a generar levantamiento, entre más larga sea el ala, más fuerza, más esfuerzo vas a generar en la parte del fuselaje, en la unión de ala-fuselaje. Esa parte estructural es crítica, es muy importante. Si extendemos el ala, la hacemos más larga, el esfuerzo que se genere en la unión del ala con el fuselaje va a ser más grande. La fuerza que esté ahí va a ser más grande. Tiene que aguantar más fuerza. Y como no están diseñados los aviones para eso, se puede romper más fácilmente. Entonces, si no puedo cortar la punta para que sea chiquita y no la puedo hacer más larga, llegó alguien que se le ocurrió, ok, la voy a hacer sí, más larga, pero al mismo tiempo la voy a doblar. Hacia arriba o hacia abajo. Aquí lo que hicieron fue hacer más larga el ala, pero la doblaron hacia arriba. Ese doblez hacia arriba es una pequeña trampa en la física que no va a aumentar de forma significativa ese esfuerzo que se genera en la unión de ala y fuselaje aquí. No vamos a alterar esta parte estructural. Ese esfuerzo que se genera no va a ser tan grande. Y al mismo tiempo estamos recortando la puntita una más delgadita. Y obtenemos como resultado esto que ven en el círculo. Una punta de ala más pequeña, y en sí el ala si la alargamos, nada más que la doblamos tantito para que este efecto, este pedazo, no altere de forma significativa a la unión con el fuselaje. No se genere ese esfuerzo extra que puede romper mi ala. Es una pequeña trampa, es un truco que nos permite la física. Entonces ya esta punta chiquita ya genera un flujo, un vórtice más pequeño. El vórtice más pequeño significa que generamos menos resistencia y menos gasto de combustible. Listo. Esa es la función de un winglet. ¿Dudas del winglet? Aquí podemos ver la turbulencia, el vórtice que se genera en la punta de una ala recta. Si se fijan, aquí no tiene winglets. Y aquí se genera este flujo turbulento. Se generan todas estas curvas, estos vórtices. Aquí del lado izquierdo tenemos un ala sin winglet, donde el vórtice es más grande, es más pronunciado. Y del lado derecho un ala con winglet, donde en la punta el flujo, el vórtice se vuelve más pequeñito, se vuelve más chiquito. Como les comento, esto genera menos resistencia porque es un flujo turbulento más pequeño. Aumenta
el ahorro de combustible y evita accidentes donde si un avión se acerca mucho a la parte trasera de otro, el vórtice lo puede tirar. Con un vórtice más pequeño, este riesgo se reduce. No significa que puedas poner un avión justamente atrás de otro en un vuelo, no. O sea, por seguridad, no. Pero evita el riesgo que si te acercas lo suficiente a un avión por la parte trasera, el vórtice no te tire, porque es un flujo turbulento, no generas levantamiento. Y ya para terminar, la reversa. La reversa va a estar ubicada en los motores. Es un dispositivo que va a invertir el flujo de aire. Si el motor empuja el aire hacia atrás para generar empuje, la reversa va a modificar este flujo. Ahora lo va a empujar hacia adelante. Va a generar empuje hacia adelante y el avión lo va a empezar a frenar. Este va a servir como freno al igual que los spoilers. Los aviones que tienen reversas, cuando aterrizan meten primero los spoilers y luego meten las reversas. El frenado con reversas sí es un poco más brusco, sí, porque invertimos totalmente el flujo del aire. Se siente más ese frenón. Por eso no es lo que meten primero, porque se sentiría muy brusco ese frenado. Van frenando poco a poco con el spoiler y luego ya meten la reversa. No se siente ya tan agresivo. O justamente es este pedazo que ven aquí. Esa cosa que se ve abierta es una reversa. Siempre o la mayoría de las veces lo van a encontrar en la parte trasera del motor, otros en la parte del medio, como veremos ahorita. Este es un ejemplo de una reversa de concha de almeja. Así se llama concha de almeja. Porque cuando se cierra parece una concha. Se cierra como concha. Tenemos la parte trasera de un motor en la imagen de la derecha, donde viene el flujo del aire. Viene el flujo, el flujo, el flujo. Y la reversa son los que ven ustedes de rojo. Aquí seguimos en la imagen izquierda. Cuando el piloto activa las reversas, estas dos se mueven y se cierran como lo ven del lado derecho. Ahora, aquí el flujo del motor viene, choca aquí y se mueve hacia arriba. El aire viene, choca aquí y se mueve hacia abajo. Invertimos el flujo del aire. Este movimiento ya va a generar un empuje hacia el lado contrario del movimiento, o sea, hacia acá, y va a mover al avión hacia atrás, lo va a frenar, se va a ir en contra del movimiento. Ya que el piloto frena lo suficiente, desactiva las reversas, regresan a la posición original, que es del lado izquierdo, y el pequeño flujo de aire que sigue es para mover el avión en tierra, para llegar a la terminal. En este otro ejemplo, que es una reversa de cascada, del lado izquierdo también tenemos un flujo de aire que va hacia atrás. Esto mueve el avión hacia adelante. Y cuando el piloto lo activa, la reversa que está acá y que está acá se abre. El flujo de aire encuentra ahí un espacio, un pequeño hueco, porque aquí ya está tapado por esta línea de aquí y esta de acá. El aire viene
y encuentra este hueco hacia el otro lado. Así, ya está. Si se fijan ahora, el flujo va al lado contrario y esto mueve el avión hacia atrás, frenándolo. El empuje ahora es hacia atrás y empieza a frenar al avión. La reversa lo único que van a hacer es redireccionar, cambiar el flujo, bueno, la dirección del flujo al lado contrario al que estaba para generar un movimiento inverso y frenar al avión. No todos los aviones tienen reversas. No se apuren si no se las ven a los aviones. El Sabreliner no tenía, por ejemplo. Otra cosa es que estas reversas están solamente en motores de reacción. No hay en motores recíprocos. No hay en motores de pistón. Alternativos, perdón. No hay en motores de pistón. Solamente en motores de reacción. Y aquí tenemos del tipo cascada. Del lado izquierdo, si se fija, son varios compartimientos. Del lado derecho es todo un anillo central. Esta placa naranja nada más se recorre hacia atrás. Esta placa blanca, perdón, se recorre hacia atrás. Deja este hueco de aquí por donde sale el aire. Se mueve hacia acá. Igual aquí, del lado izquierdo, entra el aire por el motor y sale por aquí, hacia el otro lado. Y frenamos el avión. El de la primera imagen es el tipo concha de almeja. Si se fijan, parece una pequeña almeja. El aire entra por acá y sale por aquí y sale por acá. Y así frenamos un avión, junto con los spoilers. ¿Dudas? Aquí, reversas, cualquier otra superficie. ¿No? Bueno, si no hay dudas, preguntas, ya es todo por hoy. Terminamos el tema de superficies secundarias. Ya el viernes empezaremos con otra cosa. Si no hay algo más que comentar, ya pueden ir a comer. Terminamos por hoy.